desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, te supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí.
Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos ustedes. Amigos, también bienvenidos para participar de este mensaje dominical basado en la epístola a los Hebreos. No se conoce quién es el autor. Estamos completamente seguros que este libro, esta carta o esta epístola fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, guiada por el Espíritu Santo de Dios, y Él usó a un autor judío, hebreo, para escribirle a su pueblo, porque su pueblo se estaba deslizando. Y la carta o la epístola anima al pueblo judío y nos anima a nosotros a volvernos a Dios de todo corazón y quitar la mirada del mundo y poner la mirada en Jesús. Ese es el tema central. El autor demuestra hasta lo sumo que Jesús es el Dios encarnado. Él dice en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como por ejemplo, le habló a Moisés desde una zarza, le habló a Elías en medio de un silbo suave y apacible, y le habló a Isaías por medio de una visión en el templo, y le habló a Oseas por medio de una crisis familiar. Pero dice el verso 2, en estos postreros días, es decir, hoy, nos ha hablado por el Hijo, por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo no es una criatura, Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero que se humanó, que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros. Él vino aquí a la tierra en persona, totalmente Dios y totalmente hombre. Y el autor de la epístola a los Hebreos se propone demostrar que Jesús es Dios, Dios verdadero, y que es superior a los ángeles, superior a Moisés, porque es el creador del universo. Y también nos hizo a nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos entonces a meditar en esta mañana en el capítulo 3 de Hebreos, versículos 1 hasta el 19, y del capítulo 4, los versículos 1 y 2. Vamos a hablar del tema Jesús es muy superior a Moisés, muy superior a los ángeles, porque Él es el Dios verdadero. Y antes de ir tratando este tema un poco más, vamos orando al Señor para que nos guíe y su Santo Espíritu nos dirija. Soberano Señor, soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por todos nosotros y derramó su sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y nos acercamos a ti siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias por este libro tan pertinente, el de Hebreos. No solamente es un mensaje de advertencia para el pueblo judío, sino también para nosotros. Háblanos, Señor, en este día. Háblanos en esta mañana a todos nosotros, a los que ya te conocemos y somos tus discípulos, y a aquellos que no te conocen todavía a ti como el único Salvador. Dirigidos por ti, queremos meditar en este tema. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice un autor que la epístola a los Hebreos comienza como un ensayo,
continúa como un sermón y termina como una carta. El estilo de escribir es muy diferente al común y conocido de Pablo, a quien se le atribuye 13 cartas y muchos también esta epístola a los hebreos. Bueno, pero no hay duda que es una carta escrita por un siervo del Señor, inspirado por el Señor para el pueblo judío, para el pueblo israelita y también para cada uno de nosotros. Al hablar de este tema, Jesús es muy superior a Moisés, a los ángeles, porque Él es creador. Hablaremos nosotros de 6 puntos principales. En primer lugar, Jesús fue más fiel que Moisés, o Él es más fiel que Moisés. Leamos esto en el capítulo 3, los versículos 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, Jesús, como nuestro hermano mayor, nos trata de santos, porque dice 2:11 que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué triste que muchas veces nos hemos avergonzado de Él, pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por tanto, hermanos santos, dice el autor, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, es primera ocasión que se le llama así a Cristo, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es un mensajero, un apóstol es un enviado, un apóstol es un embajador. Y Cristo vino del cielo como apóstol, como enviado de Dios el Padre, como embajador para cumplir una misión, predicarnos el Evangelio, mostrarnos el camino a Dios, mostrarnos con su vida cómo debemos vivir en esta tierra, porque Él es el ejemplo supremo a imitar. Y el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Considerad, dice, el cual es fiel. Jesucristo es fiel. Él es más fiel que Moisés. Es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesucristo, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Moisés pecó. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés, habla a la peña, habla a la roca para que brote agua, porque el pueblo se estaba quejando. Y Moisés, con ira y orgullo, no le habló a la roca, sino la golpeó, y lo hizo varias veces. Y entonces brotó agua. Y el Señor, Dios Todopoderoso, no fue santificado. Y por esto le dijo Dios, no entrarás a la tierra prometida, es decir, no entrarás al reposo de la tierra prometida. Y lo procuró luego Moisés con lágrimas, hablando con Dios, pero Dios se mantuvo con firmeza en su decisión. Moisés fue fiel, pero pecó. Pero Jesús nunca pecó, nunca cometió maldad. Por esto, Él es más fiel que Moisés. Y nosotros tenemos que ser fieles, imitando la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. No tenemos que imitar a Moisés, porque Moisés también tuvo sus debilidades. Tenemos que imitar a quien imitaba a Moisés, esto es, al Señor Jesús. En primer lugar, entonces, Jesús fue más fiel que Moisés. En segundo lugar, Jesús es digno de mayor gloria que Moisés. Moisés tuvo honra, honor y gloria, pero Cristo mucho más. Esto dice el verso 3 al 6, porque de tanto mayor gloria que Moisés
es estimado digno este Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Jesús es el dueño de la casa, el que la hizo. Él es el dueño de la iglesia. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo entonces es digno de mayor gloria, de mayor honor. Y hermanos queridos, en esto consiste nuestra vida como cristianos, como discípulos de Cristo, estudiar la vida de Jesucristo e imitarla, vivir esta corta vida terrenal adorando a Cristo, obedeciendo a Cristo, cantándole a Cristo, imitándolo a Él. Un discípulo de Cristo es uno que procura amar como Jesucristo, perdonar como Jesucristo, ser manso y humilde como Jesucristo. Tenemos que ser honrados como Jesucristo, fieles a Dios como Cristo es fiel, fieles a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, fieles también a nuestra congregación, a nuestro rebaño, a nuestra iglesia, fieles a nuestros pastores, las personas que cuidan de nosotros. Hermanos queridos, mantengámonos fieles como Cristo en todo momento fue fiel, y por esto es digno de mayor gloria, honra y honor. Jesús fue más fiel que Moisés. Jesús es digno de mayor gloria que Moisés y mayor honra que todos nosotros. Se dice de los pastores que sean tenidos por dignos de doble honor, pero el Señor tiene mayor honra, mayor gloria que Moisés y que alguna gloria que tengamos nosotros. Que Él tenga misericordia de nosotros y dediquemos nuestra vida para adorarlo. Dice la última parte del verso 6, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vivimos con esperanza de morir, porque nos vamos a morir. Y cuando muramos entraremos al reposo, porque ciertamente esta vida aquí en la tierra es dura, difícil, pruebas, tribulaciones. En estos días estamos viviendo esta pandemia, pero hermanos queridos, pronto viene el reposo. ¿Y cuándo vendrá el reposo? Cuando muramos, porque moriremos e iremos para estar con el Señor. Luego, cuando Él venga por segunda vez, se oirá la trompeta. Su oído y mi oído está afinado para oír la voz de Dios. Y entonces Él nos resucitará con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, para estar con Cristo por toda la eternidad. Y con esta esperanza nosotros vivimos, como dice la parte final del verso 6. En tercer lugar, si los antiguos siguieron a Moisés, obedecieron a Moisés, muchos honraron a Moisés, ¿cuánto más a Jesús? Si la palabra que se dijo en el Antiguo Testamento fue firme, y toda ella es la palabra de Dios, si la palabra que dijeron los ángeles, como cuando estuvieron en Sodoma y en Gomorra y dijeron, esta ciudad será destruida, y por fuerza lo sacaron a Lot con su esposa e hijas, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿cuánto más la palabra dicha por Jesús y que está escrita por sus santos apóstoles en el Nuevo Testamento? Y hay que leer toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque toda ella es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo. Los apóstoles escribieron lo que vieron y oyeron. Y luego esta es la palabra escrita que tenemos.
Le escribió Pablo, le escribió Pedro, Juan, Mateo, y la enseñaron a los de su tiempo. Y es la misma palabra que hoy seguimos leyendo, interpretando correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios, predicando y enseñando, poniéndola por obra. Entonces Jesús es digno de obediencia. Si los antiguos siguieron a Moisés, obedecieron a Moisés, ¿cuánto más nosotros hoy a Jesús? Esta es la verdad que se encuentra en los versículos 7 al 11 del capítulo 3 que estamos estudiando. Por lo cual, como dice la Escritura, o como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo de Israel comenzó bien, Dios los libró. Él envió una plaga, la número 10, que consistió en la muerte de los primogénitos. Y en las casas de los hebreos se untó sangre en el dintel, en la puerta. Y cuando pasó la muerte para los egipcios, murió el primogénito de cada familia egipcia, comenzando con el primogénito de Faraón. Pero ninguna casa judía, hebrea, fue tocada. Dios obró maravillas. Y luego, cuando el ejército de Faraón los seguía, estaban frente al Mar Rojo, y el Señor lo abrió. Una columna de agua a un lado y la otra columna al otro lado. Y el pueblo pasó en seco. Y una nube impedía que el ejército egipcio se acercara al pueblo de Israel. Y cuando ellos estuvieron en el otro lado, ya salvos, entonces las aguas volvieron a su lugar. Y los egipcios, su ejército, murió. Y comenzaron bien, con su fe en el Señor. Vieron portentos, ellos vieron maravillas, milagros. Pero ¿saben qué pasó, hermanos queridos, con el pueblo de Israel? No se mantuvo fiel. Comenzaron bien, pero como lo veremos luego, terminaron mal, muy mal. Dice el versículo 10, a causa de la incredulidad, a causa de su falta de fe, me disgusté, dice el verso 10, contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, dijo Dios, no entrarán en mi reposo. Es decir, no entraron a la tierra prometida, porque de 20 años arriba todos murieron en el desierto. Las arenas del desierto fueron su tumba, porque durante 40 años el pueblo de Israel se mantuvo haciendo lo que es común entre nosotros. ¿Cuál era su pecado sobresaliente? La queja. El pueblo de Israel era un pueblo quejumbroso. Se quejaban por la comida, se quejaban del agua, se quejaban de la ropa, se quejaron de las serpientes, se quejaron de Moisés, se quejaron de Aarón, de todos se quejaron, del gobierno que Dios les puso. Y nosotros, hermanos, bueno, también tendemos a quejarnos de todo. El hijo se queja del padre, el padre se queja del hijo, y el esposo se queja de la esposa, y la esposa del esposo. Y los miembros de la iglesia, los discípulos se quejan de la iglesia, se quejan del pastor. Y los pastores nos quejamos de las ovejas. Y nos quejamos del gobierno, y nos quejamos de la economía, nos quejamos del calor, también del frío, y nos quejamos del tiempo de invierno y también del tiempo del verano, y nos quejamos de los mosquitos y del agua, de la lluvia, y nos quejamos de todo, de la economía, de la estrechez.
y esto al Señor no le agrada. El pueblo de Israel era un pueblo quejumbroso. ¿Y usted, mi hermano? ¿Y yo? ¿De qué se queja usted continuamente? ¿De qué me quejo yo continuamente? Que el Señor nos ayude y tomemos en este día la decisión de no quejarnos. Aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos ahora y dando gracias a Dios en todo, no por todo, sino en todo momento agradecidos con Dios. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel en el reposo que Dios les dio? La tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad, por su falta de fe, porque vivieron 40 años quejándose. Hermanos, comencemos a alabar a Dios y a adorar a Dios y a vivir agradecidos por tantos beneficios recibidos. ¿Qué tal si le agradecemos al Señor cada día por la familia que tenemos? Agradezcamos al Señor por el cónyuge que Él nos ha dado, por los hijos que Él nos ha dado. Son una bendición, son un regalo del cielo, herencia de Jehová son los hijos. Agradezcamos al Señor por la iglesia de lo que somos parte. Agradezcamos al Señor por los pastores que Él nos ha dado. Seamos fieles al Señor, a la iglesia, cada uno. No salga de su congregación, de su rebaño, permanezca allí, hermano. Siga siendo parte de su familia. Agradezcamos al Señor por este pequeño país llamado Ecuador. Cada uno agradezca por su país. Dar gracias también por los que nos gobiernan. Porque no nos falta el pan, la comida, el agua, tampoco la vestimenta. Dios se ha mantenido fiel, aunque muchas veces hemos sido infieles. Aún tenemos que agradecerle al Señor por esta pandemia, porque todo obra para bien. Esta pandemia está controlada por Dios. Él es soberano, tiene control de todo y Él es todopoderoso. El coronavirus no es nada delante de Dios, pero Él usa como instrumento esta plaga. ¿Para qué? Para pulir nuestras vidas, para que nuestra fe aumente, para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a orar por otros, para que seamos más misericordiosos. Ahora lo conocemos mejor al Señor en medio de esta plaga. Que lo adoremos a Él, que vivamos íntegramente, de una manera irreprensible, que vivamos santamente. Para esto Él ha permitido esta pandemia. Hoy podemos morir o mañana. Tenemos que estar preparados. Hermanos amados, no seamos como el pueblo de Israel. Rebelde, terco, insensato, incrédulo, quejumbroso. Vivamos agradecidos, adorando a Dios. En cuarto lugar, no seamos como la generación rebelde del tiempo de Moisés. Esta verdad la tenemos en los versos 12 al 15. Mirad, hermanos, mirad, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ninguno de vosotros. ¿Cómo está su corazón? Para apartarse del Dios vivo. Y el que se aparte del Dios vivo es porque nunca lo conoció. Hay muchos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero no han permanecido. Hermanos amados, la prueba inequívoca que una persona realmente es salva, que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo, es que permanece, no se aparta, no se vuelve atrás. La salvación no se pierde de ninguna manera. Él
nos la ha dado. Y dice el Señor en Juan 10, nadie los arrebatará, o nadie arrebatará mis ovejas de mis manos. Y estamos en sus manos. Dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, hay personas que hablan con nosotros los pastores siempre para quejarse. Pero pocas son las personas que nos dicen palabras de ánimo. Aquí dice que nos exhortemos unos a otros. No es que nos repelemos. No es que nos estemos quejando. No es que estemos criticando, reclamando, sino que nos animemos unos a otros. Los pastores tenemos que animar el rebaño, pero amada iglesia del Señor, ¿y cuándo recibimos nosotros un poco de ánimo? Sí, Dios sí usa a unas pocas personas, pero aquí dice que necesitamos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. ¿Cada cuánto tiempo? Cada fin de año, cada Navidad, en el día del pastor, dice aquí, cada día, cada día. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como lo hizo el pueblo de Israel. Endurecieron su corazón. Que nos mantengamos firmes, sin claudicar. No seamos como el necio y rebelde pueblo de Israel. Todos ellos murieron en el desierto porque quitaron su mirada de Dios, no se enfocaron en Dios. Siempre se quejaron de las circunstancias. Hermanos, vivamos agradecidos. Como decíamos al comienzo, de la vida abundante que tenemos en Cristo. Agradecidos de tener la Biblia, la palabra de Dios. Agradecidos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Agradecidos porque tenemos pastores y maestros que nos enseñan la Biblia. Agradecidos porque somos parte de una iglesia. Agradecidos por la familia que tenemos. Por el trabajo que el Señor les ha dado, que nos ha dado. Los ministerios que tenemos. Los dones que el Espíritu Santo de Dios nos ha repartido. La gente en el Ecuador no se muere porque no come. Más bien, como dijo alguna vez un pastor, mucha gente se muere porque come mucho. Realmente no porque no come. Es un país de abundancia. Y claro, y si hay gente necesitada a la que hay que ayudar, pero también en nuestro país y en toda Latinoamérica y en el mundo, mucha pobreza es el resultado de la pereza. Pero una persona que aquí en el Ecuador es diligente, trabajadora, organizada, honrada, teme al Señor, hay abundancia. Y si hay gente que tiene una vida paupérrima, mucha pobreza, tenemos que ayudarlos y también levantarlos, animarlos, orientarlos, para que ellos puedan iniciar algún emprendimiento y aprendan a trabajar con sus manos. Bueno, al pueblo de Israel no le faltaba nada. La comida le caía del cielo. El agua limpia, pura, brotaba de la roca. Su ropa nunca se envejeció. Su calzado tampoco. No se enfermaban. Lo tenían todo, pero vivían quejándose. Y nosotros nos parecemos, miren que no digo ustedes, nosotros nos parecemos al pueblo israelita. Pero en este día podemos tomar la decisión de cambiar de opinión, de cambiar de actitud, de cambiar nuestra manera de ser. Solo queja y quejas y quejas. Vivamos agradecidos. Y si hay algunas quejas
que son justas, reclamos justos. También podemos presentar esto delante de Dios. No seamos como la generación incrédula de Israel. Esta es la cuarta verdad. La quinta verdad, ya la penúltima. 16 al 19 del capítulo 3. No basta con un buen comienzo. No basta comenzar bien, iniciar bien. Miren, dos casos. Cuando el sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en 4 tipos de terreno. Terreno duro. Entre pedregales, la semilla germinó, la plantita creció bien, pero luego se marchitó y murió. De igual manera la que cayó entre espinos, nació bien y creció, pero luego se marchitó y murió. Comenzaron bien estas 2 semillas, pero terminaron mal, muy mal. Así también hay personas que comienzan bien hasta que se bautizan. Algo pasa con muchas parejas de jóvenes. Son fieles, involucrados en ministerio con jóvenes, hasta que se casan. Algunos, la última ocasión que se congregaron en la iglesia y en un templo fue la noche de su boda. Y luego desaparecieron. No permanecieron. ¿Pero por qué no permanecieron? La persona que conoce genuinamente a Jesucristo permanece, no retrocede, no renuncia, no se aparta, no claudica. Tengamos claro esto. Esto dice en los versos 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto a lo largo de 40 años? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entró el pueblo de Israel? Por su incredulidad. No se mantuvieron en Dios, no mantuvieron la fe inicial. Esa fe que ellos tuvieron cuando el ángel de la muerte pasó por encima y ningún primogénito del pueblo hebreo murió. Esa fe que tuvieron cuando el Señor les abrió el mar y pasaron en seco, no la mantuvieron. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Hermanos y amigos, hermanos en la fe, una pregunta les hago. ¿Cómo comenzó su vida cristiana? ¿Cómo está su vida cristiana hoy? Y permítanme la pregunta más importante. ¿Cómo ha pensado terminar su vida cristiana aquí en la tierra? ¿Cómo ha pensado terminarla? ¿Así tibia? ¿Mediocre? ¿Parpadeante? ¿Inestable? Decimos aquí en el Ecuador, más o menos. ¿Cómo ha pensado terminar? También hay personas que en este momento tienen la firme decisión de terminar bien. Pablo dijo, todo lo soporto, con tal que termine mi carrera con gozo. Pablo dijo, yo quiero terminar bien. Él comenzó bien y terminó muy bien. Y Saúl comenzó bien, pero terminó no solo mal, sino muy mal. Y Salomón comenzó bien, comenzó muy bien y terminó más o menos. Con 1000 mujeres, terminó más o menos. Bueno, ¿cómo ha pensado usted terminar? Cuando Faraón le preguntó a Jacob, ¿y cómo ha sido tu vida, Jacob? Él dijo, más o menos, pocos y malos han sido los años de mi vida aquí en la tierra.
¿Cómo piensa usted terminar? ¿Y cómo piensa mi hermano, mi hermana envejecer? ¿Con una vida mediocre, así parpadeante, con un don guardado bajo la tierra? ¿Piensa terminar con todo su dinero, sus bienes materiales, y no entregarlo para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo? ¿Cómo? ¿Con su familia ganada para Cristo o con los hijos perdidos? ¿Cómo piensa terminar su carrera aquí en la tierra? ¿Infiel? ¿Lejos de su congregación? ¿Yéndose para otro lado? Bueno, el pueblo de Israel terminó mal, muy mal. Durante 40 años, de ciento en ciento, de miles en miles, cayeron en las arenas del desierto. El desierto fue su tumba. Y esto fue muy triste. No entraron en su reposo porque tenían esa vida tibia, parpadeante, como la que se habla en Apocalipsis 2 de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay hermanos que eran fieles, fervorosos, pero ya no lo son. Y permítanme decirles, hermanos queridos, hay tantos que algunos no se congregan todavía justificadamente, pero otros andan comprando y vendiendo con sus fundas llenas de comida en los centros comerciales y se van a la playa y cada día andan divirtiéndose y tienen reuniones familiares, pero en el templo dice que se van a contagiar. Pero no se contagian en las actividades que tienen cada día. Dios está mirando todo esto. Cuidado, mi hermano, usted se está pareciendo al pueblo israelita, a los judíos que no entraron, dice, no pudieron entrar en el reposo, dice el verso 19, a causa de su incredulidad. Por no creer, no pusieron su fe en Jesús, quitaron su mirada de Dios. Tenían esa vida como el guinguirigongo, sube y baja, se enciende y se apaga. Dios quiere que seamos creyentes fieles, firmes en el Señor, que lo adoramos, que somos fieles a Él, con coronavirus o sin coronavirus, con mucho dinero o con poco, con salud o enfermedades. Él nos quiere fieles. Y en último lugar, número 6, permanezcamos con fe en Jesús. La quinta verdad es, no basta con un buen comienzo. Hay que procurar terminar bien, muy bien. Y finalmente, permanezcamos con fe en Jesús. Esto dice Hebreos 4, 1 y 2. Dice el autor de la epístola a los Hebreos, una epístola para nosotros también, o una carta para nosotros hoy. Temamos pues. ¿Qué es temer? Reverenciemos a Dios, adoremos a Dios, pongamos la mirada en Jesús, la fe en Él. Temamos pues, vivamos con temor reverente, no sea que nos deslicemos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado el reposo. La salvación ya la tenemos, y si la tenemos, hay que cuidarla. No la vamos a perder, pero dice que hay que cuidarla. Dice 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que tiene un precio tan alto. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, no descuidemos la salvación. Dice 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pueblo de Israel no tuvo fe, nosotros tengamos fe. Hebreos termina diciendo, es muy bonito este pasaje, del capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 6 verdades sobre este tema. Jesús, superior a los ángeles, superior a Moisés. Jesús es el creador, el Dios hecho carne. Primera verdad, Jesús fue más fiel que Moisés. Versículos 1 al 3 del capítulo 3. Segunda verdad, Jesús es digno de mayor gloria que Moisés. Versículos 4 al 6. Tercera verdad, si los antiguos siguieron a Moisés y le obedecieron, ¿cuánto más nosotros hoy a Jesús? Esto dice 7 al 11. La cuarta verdad, no seamos como la generación rebelde del tiempo de Moisés, 12 al 15. Quinta verdad, no basta con un buen comienzo. Recuerden, Saúl comenzó bien, pero terminó muy mal. Y hemos preguntado, ¿cómo piensa usted terminar su carrera aquí en la tierra? No basta con un buen comienzo. Apuntemos a un glorioso final. Esto está en el 16 al 19. Y la última verdad, la número 6, 4, 1 y 2. Permanezcamos con fe en Jesús. La mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos y amigos, el cristianismo no tiene que ver con una religión o con otra religión. El cristianismo tiene que ver con una persona, la persona del Señor Jesucristo, el Dios eterno que se hizo carne, se humanó, se hizo como uno de nosotros, nunca pecó, murió en la cruz por usted y por mí, derramó su sangre, la misma que nos ha limpiado de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad. Cristo tomó su lugar en la cruz y el mío. Usted debió morir y yo también. Yo merecía la cruz, pero Cristo murió por mí como mi sustituto. Él tomó mi lugar y por esto lo amamos y lo adoramos, porque Él cargó sus pecados y mis pecados, y su sangre bendita nos ha limpiado nuestra mente, nuestro corazón. Nos arrepentimos un día. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de conducta, cambio de vida. Es vida nueva. Imitemos a Jesucristo. Sigamos estudiando su palabra, descubriendo en toda ella, en los 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, descubriendo quién es Jesús e imitándolo, imitando a Jesús. Porque si ustedes y yo nos proponemos imitar a algún hombre, a un gran pastor terrenal, nos vamos a decepcionar pronto. Yo les animo para que enfoquen ustedes su mirada en Jesús. Y sí tenemos que ser los pastores un ejemplo para ustedes, pero miremos a Jesús, imitémoslo a Él. Nosotros como pastores también somos ovejas. Si hay personas que han oído este mensaje y en este momento quieren arrepentirse, el Señor los quiere perdonar, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a orar por la iglesia del Señor, para que permanezcamos con la fe en Jesús, la mirada en Jesús, sin claudicar. Oremos a nuestro Dios. Soberano Dios, gracias por este mensaje que nos anima, nos exhorta.
Ayúdanos a tu pueblo, a quienes somos discípulos de Cristo, a permanecer con nuestra mirada en ti. Te amamos, Señor, y te adoramos. Gracias por venir a este mundo, por tomar nuestro lugar en la cruz, porque derramaste tu sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Te amamos, Señor. Somos tus discípulos. Ayúdanos a terminar bien nuestra carrera aquí en la tierra. Ayúdanos a vivir santamente, en integridad, que se vea que somos discípulos de Cristo en nuestro hablar, en nuestro diario vivir, en los negocios de los hermanos, en sus trabajos, en nuestros ministerios, que se vea que te conocemos realmente. Ayúdanos, Señor, para que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a permanecer para que terminemos bien nuestra carrera aquí en la tierra y entremos al reposo eterno, el cielo con Cristo Jesús. Muchas gracias por la salvación tan grande que hemos recibido. Y, Señor, por nuestros amigos queridos, los que nunca se han arrepentido, díganle en este momento a Dios en su mente y corazón, díganle, arrepiéntanse. Señor, me acerco a ti, perdóname todos mis pecados, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz, dame en este momento tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida. Gracias porque me has perdonado y me has limpiado. Has hecho de mí una nueva persona hoy. Ayúdame para que pueda ser un fiel discípulo de Cristo. En el nombre de Jesús te agradezco. Y oramos, Señor, que tú ayudes para que estos nuestros nuevos hermanos permanezcan fieles a ti. Porque la persona que genuinamente se arrepiente permanece, no claudica, no retrocede, no se vuelve atrás. Señor, los que ya hemos experimentado el nuevo nacimiento, te pertenecemos por toda la eternidad. Oramos para que pongas tu mano sanadora sobre los hermanos y personas enfermas. Sánalos, Señor, usando a los médicos, la medicina en la farmacia, alguna medicina natural o con formas no convencionales. Señor, tú los sanes. También aquellos que no tienen trabajo, les concedas un trabajo. Los que tienen dificultades en sus hogares, que te busquen a ti. No es la solución la separación, sino la reconciliación. Y que sigamos unidos, Señor. Que todos estemos predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios con nuestra boca y con nuestra vida. Que los creyentes, que los genuinos discípulos de Cristo, no dejemos de contribuir nuestros diezmos, ofrendas, promesas, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para el sustento de los obreros y para ayudar a la gente más necesitada. Señor, con amor te rogamos todo esto, porque vivimos el tiempo del fin, que estemos preparados, que cuando tú regreses por segunda vez y oigamos la trompeta, tú nos halles viviendo santamente, de una manera irreprensible, en integridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y no dejemos de orar los unos por los otros y animarnos también los unos a los otros. No dejen de escribir sus necesidades, sus peticiones, dennos a conocer y tengan la seguridad que estamos orando por ustedes. Ustedes también oren por nosotros. Un saludo fraterno para todos ustedes, amigos también. Dios nos bendiga. Amén.